Buenas tardes, estimados estudiantes. ¿Me logran escuchar bien? ¿Me confirman el audio, por favor? Mis buenas tardes, sí se lo escucha, Miss. Buenas tardes, Yuleisi, Kiara, Buenas tardes, Mónica, Miss. Paola, Judith. Muy bien. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy para ello recordando, sí, como todas las clases, lo que ya hemos trabajado. A ver, Yuleisi, Dígame, Miss. Yuleisi, a ver, ¿qué nos puedes decir respecto a lo que hemos trabajado ya en la clase pasada? ¿Mm? La clase pasada casi yo no entendí nada, Miss, porque se iba mi internet y me desconecté. A ver, lo poco que has entendido, o en las partes que hayas estado. Más o menos del teatro griego. mm, Del teatro griego que se habló, Miss. También creo que de la literatura medieval. ¿No? Hemos hablado la clase antepasada sobre el teatro griego, ¿cierto? Y la clase pasada sobre la literatura medieval. Muy bien. A ver, Esther Camila Godoy, Esther. Bueno, Esther parece que no está. Kiara Nicole, Kiara. Miss, Kiara, a ver, ¿qué me puedes decir aparte de lo que ya tu compañera nos ha compartido? hemos representado las obras también de Aparte de lo que Yuleisi nos ha hablado. Yuleisi nos dice que hemos hablado sobre el teatro griego y la literatura medieval. no me acuerdo, Miss. ¿No estuviste atenta? ¿No estuviste en la clase? No, Miss, disculpe. Mm. Mónica Salvador Ramírez. Sí, Miss, también hablamos de la literatura italiana, hablamos Ujú. también sobre Dante no sé qué es apellido, y sobre la Divina Comedia también. Muy bien, hemos hablado de uno de los máximos representantes, ¿no? De Dante Alighieri, ¿ya? Ujú. Que su obra maestra es La Divina Comedia. Comedia, sí. Sí. Muy bien, excelente, Mónica. Corina, Corina, bueno, tampoco está. Paola, Presente, Miss. Paola, ¿qué puedes agregar a lo que nos acaba de decir tu compañera Mónica? También habló sobre sus representantes y sus obras. Este, ¿Qué más? ¿Qué más?
Mónica nos acaba de mencionar sobre uno de sus máximos representantes de la literatura medieval, que era parte de la literatura italiana, ¿cierto? Con su obra maestra, La Divina Comedia. ¿Qué puedes agregar a ello? Aparte de lo que Mónica ha manifestado. Sobre Dante Alighieri también sobre, sobre habló también de su fecha de dónde, cuándo nació y en dónde. Este, Ya, a ver, manifiéstame. Dame un este, pequeño Dan- resumen, a ver. Dante Alighieri, nació en Florencia en 1265. Este, en 1274 conoció a Vicia Portinari, o sea, Beatriz, algo así. Y a los 24 años formó parte del ejército. Ya. ¿Qué más? ¿Qué hecho le marcó a Dante para que pueda escribir la Divina Comedia? No recuerdo. ¿Mm? ¿Nada, Paola? No, mis. Víctor Javier León Dionisio. Dionisio dice. Dionis, profesora, buenas tardes. Disculpe, en este momento no tengo mis apuntes, si no le reiteraría. Mm. A ver, chicos, me estoy percatando de que ustedes solamente se conectan por, ya, bueno, me conecto a escuchar la clase y ya. ¿Mm? Entonces, no es necesario, bueno, en alguno de los casos tener los apuntes. La idea es que ustedes en este pequeño horario, que es una hora, hay que prestar atención a lo que quizás estamos desarrollando, ¿ya? Porque tenemos solamente una hora de clase, entonces hay que aprovecharlo, ¿sí? Para que ustedes puedan aprender algo. Sí, me dicen no estuve, no escuché, no presté atención. Entonces, en este horario, si nos vamos a conectar, hay que tratar de por lo menos prestar atención. ¿Ya? Si hay diferentes obstáculos, dificultades, es comprensible, pero en lo mayor posible hay que tratar de comprender. Sí, de estar atentos a la clase. Yo entiendo sus diferentes situaciones, pero sí, hay diversas que se podría manejar. ¿Ya, chicos? Entonces, si ustedes me prestan atención, fácil y se van a poder recordar de lo que estamos hablando. ¿Ya? Hemos iniciado, sí, con el desarrollo de la literatura, ¿cierto? Con el inicio de la literatura. ¿Cómo es que se inicia la literatura? La primera corriente literaria parte de la literatura universal. ¿Cierto? ¿Y cómo se le menciona a ello, chicos? A ver, ¿qué me podría decir? ¿Cuál es el primer movimiento de la literatura universal? Que lo hemos trabajado, ¿eh? Desde la primera clase. Yara, Paola, Mónica, Víctor, ¿ninguno? ¿No se recuerdan cuál es el primer movimiento que lo hemos trabajado el primer día de clases que tuvimos?
Miss, sí, es el origen del clasicismo. El clasicismo. Ya el primer movimiento literario es el clasicismo, que se va a desarrollar dentro de ello la literatura griega, ¿cierto? Que Sí. iniciamos con Homero. ¿Cuál es la característica particular o que define a lo que es la literatura griega? ¿Qué me podría decir? ¿Cuál es esa característica, se podría decir, más importante que forma parte de la literatura griega y que lo hace única, ¿no? Que lo hace particular o que cuando a mí me mencionen, yo pueda mencionar y decir, ah, ya, es parte de la literatura griega. Parte de la literatura. ¿Bien? ¿Por qué se caracterizaban? ¿Cuál es la característica de los clásicos? Se caracterizaba con la originalidad, armonía, Ya, con la originalidad, la armonía, ¿qué más? Pero hay una normatividad. parte, hay una pequeña, una característica que es propia de la literatura clásica. mm, que son autónomas, Miss, y son unidas a sus costumbres y religión, No, a la perfección artística. ya una de ellas puede ser ella, que buscan la perfección. Otro, ¿Qué? cuando algo se inicia por completo con todos los beneficios. Que son románticos, Miss. No, 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 no hay que confundirnos. Ay, no, no, no. Por eso les digo, cuando yo inicio a realizar algo, ¿se iniciará sin obstáculos o habrá ciertos obstáculos? Tiene su inicio y su final, o sea, de un occidente durante la Edad Antigua. No, no. Lo que yo me refiero es que la literatura clásica va a estar caracterizada por los aedos y rapsodas. ¿Quiénes eran los aedos y rapsodas? Mm, ¿Quiénes son los aedos y rapsodas o los llamados aedos? Los saedos eran artistas que cantaban. ¿Que cantaban? ¿Qué tipo de Eran aquellos que cánticos hacían? repartían, aquellos que, por así decirlo, iban de pueblo en pueblo contando historias. Exacto. Cuando se inicia la literatura, sí, vamos a recordar que ellos van a iniciar no con, por ejemplo, difundir automáticamente su literatura. Ellos no van a tener este beneficio, o mejor dicho, esta facilidad de poder difundirla, ni de manera escrita, ni de manera tecnológica, ¿cierto? Porque en ese tiempo no existía nada de ello todavía. Entonces, van a tener la particularidad que van a estar dirigidos por los aedos y rapsodas. ¿Quiénes eran? Eran personas que iban de pueblo en pueblo manifestando y contando las diferentes historias de la época. Esa actividad se le consideraba como literatura en la época. Y recuerden que el tema, por ejemplo, no era un tema diverso ni lo que pasaba en la sociedad, sino hablaban netamente de lo que es las guerras de esa época, ¿no? Porque las guerras es algo común en la época, ¿ya? ¿Se recordaron? sí, Miss. ¿Sí? Entonces,
Ese es el inicio de la literatura. De ahí se manifiesta que también eran anónimas, ¿no? En la mayoría de sus casos. ¿Por qué eran anónimas? Se les explicó la clase pasada. Se les explicó la clase pasada, chicos. ¿Por qué eran anónimas? ¿O por qué la mayoría de sus escritos eran anónimas? Lado a lado. Chicos, Para que no conocieran origen o qué persona le escribía. no. ¿Por qué eran netamente anónimas? ¿O por qué en la mayoría de sus casos eran anónimas? ¿Mm? Porque estaba escrito por autores, Miss. No, si yo digo que, por ejemplo, eh, em, tengo una obra y es anónima, ¿se conoce? O sea, no se sabe quién ha escrito, quién ha relatado la obra. Ya no se sabe. Entonces, Porque no eran conocidos los autores. exacto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? Exacto. Entonces, la pregunta es, ¿por qué consideran que dentro de la literatura clásica van a ser la mayoría de las obras anónimas? ¿Por qué? Porque no son conocidos. No son ¿Porque no conocidos son los autores. conocidos? No. No, si yo, por ejemplo, le pongo una autoría a una obra que quizás yo escriba, no se va a difundir quizás porque no sea conocida, pero no por eso va a ser anónima. A ver, ¿por qué creen, chicos, que sea anónima? Está en base a lo que les he explicado hace un momento. Porque eran modernos, Miss. No, no tiene nada que ver ahí. ¿Cómo dijo Miss? Vuelve a plantear la pregunta. Les decía, ¿por qué consideran que la mayoría de las obras que pertenecen a la literatura clásica son anónimas? Se lo he explicado hace un momento, chicos. Porque iban contando de pueblo en pueblo las historias, Miss.
porque estaba caracterizado por los aedos. Por eso es anónimo. ¿Por qué? Porque como estaba particularmente dirigido por los aedos y rapsodas e iban de pueblo en pueblo difundiendo su literatura, no se sabía con exactitud quién lo había manifestado en primer lugar. Porque, por ejemplo, yo voy a un pueblo, esa persona, si le llamó la atención, lo va a contar también a otro pueblo, a otra persona, y así pasaba de boca en boca las historias. Entonces, por ello, no se determinaba con exactitud quién era la persona que había creado esa historia. ¿Me dejó entender? Sí, Miss. Ya, entonces por eso es anónima, chicas. Hay que prestar un poquito más de atención. ¿Ya? Entonces, con esa particularidad, ¿ya? Que hemos hablado ya netamente de lo que es la literatura, vamos a hablar el día de hoy lo que es sobre el curso de habilidad verbal. ¿Ya? Para ello necesito que me presten atención. A ver, primero, ¿qué entienden por oraciones incompletas? Eso es de razonamiento verbal, ¿no? Sí. Ok. O por oraciones incompletas. ¿Qué entienden por la palabra oración? Lo que yo quiero es que ustedes me digan referente a lo que ustedes entiendan de la palabra. No que me busquen quizás en el internet, chicos, sino que quiero que me manifiesten. Yo te digo, oraciones incompletas. Entonces, ¿qué se te viene primero a la cabecita cuando yo te menciono dicha frase? Oraciones a falta Comple- de una palabra importante. Ya, oraciones que le falta una parte importante. ¿Qué más? Aparte de lo que dijo Víctor, ¿qué, qué son las oraciones incompletas? Miss, buenas tardes. Las Buenas oraciones tardes. incompletas son por varias palabras, profesora. ¿Cómo? Consisten en pequeños enunciados, por lo que se han omitido varias palabras. Ya, son pequeñas oraciones o textos que en el cual se han omitido distintas palabras o una o más palabras que va a hacer, si yo le quito a una oración una palabra, esa palabra, ¿qué particularidad va a tener? ¿Va a tener sentido? ¿Va a tener coherencia? Tiene que tener sentido con la oración que está formada. Ya, pero si yo le he quitado, Son oraciones incoherentes. son oraciones incoherentes. ¿Ya? Entonces, a ver, cuando hablamos de las oraciones incompletas, nos vamos a referir a aquellas preguntas que van a estar formadas, como bien dijo su compañera, por textos u oraciones o frases breves, los cuales nosotros, o bueno, se le han suprimido de manera deliberada. ¿Por qué dice de manera deliberada? Se le ha suprimido cualquier tipo de palabra dentro de esa oración, el cual ha provocado que mi oración pierda sentido, pierda coherencia al momento de yo leer, ¿ya? Entonces, al yo quitarle ciertas palabras, va a perder sentido, ¿ya? Ahora, nosotros, cuando yo voy a desarrollar, por ejemplo, si se me presenta un ejercicio en el cual se le ha suprimido o le hacen falta algunas palabras, cómo lo completaría o cómo lo completarían ustedes, chicos?
Chicos, a ver, Yuleisi, ¿cómo lo desarrollarías tú? ¿Cómo eh, desarrollarías ese ejercicio? ¿Cómo lo completarías? ¿Qué tendrías que Dependiendo tener en cuenta al momento del desarrollo? el significado de la palabra que dice arriba, Miss. ¿El Más o menos, significado? ¿De qué palabra? más o menos de qué, cómo está planteado la oración, de qué se está tratando o de qué ¿Ya? está hablando ¿Te, la oración. te basarías en el contexto, quieres decir? Claro, sí, Miss. Ah, ya. ¿Ya? Buena opción, ya. Víctor, ¿tú cómo lo completarías? ¿Qué tendrías en cuenta tú para completar? Ah, ah. Primero, leer bien la lectura para poder analizar bien y poner la palabra correcta, que sea coherente con la oración. Ya, también te basarías en la coherencia de tu texto. ¿Ya? Muy bien. A ver, cuando nosotros vamos a desarrollar este tipo de ejercicios, ¿ya? Vamos a tener en cuenta ciertos criterios. Yo no desarrollo por desarrollar. Bueno, ya, esta palabra cuadra bien en esta oración, entonces la coloco. No, no es de esa forma, ¿ya? Lo que Yuleis y Víctor nos dicen, por ejemplo, es una buena salida. Sí, porque Yuleisi nos decía que se basaría en lo que es el contexto de la oración, ¿cierto? Se basaría en lo que, ¿qué quiere decir? Mientras Víctor también nos refiere a en qué se basaría, en que con la palabra que complete debe de tener coherencia, sentido mi oración. Entonces, hay dos criterios, el criterio de gramaticalidad y el criterio de coherencia textual. Cuando yo hablo del criterio de gramaticalidad, voy a hacer referencia a de que yo tengo que primero analizar mi texto, analizar mi oración y verificar qué tipo de palabra le vaya a hacer falta. Entonces, ahí entra lo que es el criterio de gramaticalidad. Veo su número, veo su género de mi palabra que le antecede al espacio en blanco para yo poder completarlo. ¿Ya? Por ejemplo, yo digo, los están jugando bonito. Entonces, ¿qué tipo en qué género y en qué número creen que debe de ir la palabra que falta ahí? En los están jugando bonito. Personas, humanos, No, no, no. Los están jugando bonito. ¿Qué género y qué número? Mejor dicho, mi palabra que yo vaya a completar ahí, ¿en qué género y en qué número debería de estar para completarlo? Puede ser Género masculino. Género masculino y número plural. plural. ¿Y cuál me está indicando en qué género y en qué número está? El inicio, la palabra que está anterior a ella, que es la palabra los, ¿cierto? Esa palabra me indica que la palabra que le siga debe de estar en género masculino y en número plural. Podría ser, por ejemplo, los niños están jugando bonito, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, esa es la particularidad. Entonces, ese es el criterio de gramaticalidad, que yo debo de verificar el género, número, tiempo, persona que de mi palabra para poder completar. ¿Ya, chicos? Ahora, luego viene lo que es el criterio de coherencia, la coherencia textual. Aquí va lo que dijo Víctor, ¿no? O lo que dijo Yuleisi, que nosotros al momento de completar mi oración debo de verificar si la palabra que yo estoy eligiendo tiene sentido, tiene coherencia, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo, los niñas están jugando muy bien o están jugando bonito, ¿tendrá sentido? ¿Tendrá coherencia? no, Miss. No tiene coherencia. Entonces, por ende, yo voy descartando de esa manera mis palabras que voy a completar. ¿De chicos?
Ahora, esos son los dos criterios que yo debo de tener en cuenta al momento del desarrollo de mi ejercicio. Ya yo no desarrollo por desarrollar. Yo verifico siempre estos dos criterios para así poder realizar un desarrollo correcto. ¿Ya? Ahora, tenemos un método de solución, un proceso. ¿Ya? Primero, ¿qué debemos de hacer? Dice, debemos de analizar nuestro enunciado, lo que nos decía Yuleisi, ¿no? Yuleisi nos decía que primero ella va a verificar el contexto. ¿A qué se refiere mi texto o mi oración? ¿Ya? Entonces, a eso se refiere. Primero, lo que yo debo de hacer antes de pasarme a las alternativas es identificar lo que es el contexto. ¿A qué se refiere mi enunciado? ¿De qué tema está tratando? Luego, debo de identificar y subrayar los rastros verbales. ¿Qué quiere decir? La palabra que le antecede al espacio en blanco para verificar qué tipo de palabra o verificar el criterio de gramaticalidad que yo debo de tener en cuenta para poder desarrollar y completar esta palabra, ¿ya? Esta oración. Y luego debemos completar la oración mentalmente. ¿Por qué es importante nosotros seguir con este proceso y con esta tercera opción? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, tengo alternativas, ¿cierto? Tengo 5 alternativas y tengo espacios en blanco de los que yo vaya a completar. Entonces elijo una alternativa y lo leo mentalmente la oración con las palabras que están dentro de la alternativa. Entonces, al yo leer, por ejemplo, mentalmente, ya voy a poder verificar si mi oración tiene sentido o no tiene sentido, ¿ya? Pero eso va a suceder como mentalmente. ¿Ya? Porque si yo agarro y sin probar, se podría decir probar, o analizar el texto con mi alternativa que yo estoy eligiendo, voy a cometer el error de hacerlo mal. Quizás no guarde sentido o quizás no tenga coherencia mi texto. Entonces, para evitar estas situaciones, yo lo primero que debo de hacer es leer mentalmente y verificar su coherencia. ¿Y chicos? Ahora, acá tenemos un ejercicio. Por ejemplo, 2 minutos para que ustedes lo lean, lo analicen y me elijan la alternativa. A ver qué alternativa consideran que sea la mejor. ¿Ya? Y lo verificamos luego conmigo para ver qué tan bien lo han hecho.
A ver, Katherine me dice la opción es la C, la Corina también nos dice la opción es la C. A ver, vamos a verificar. Dice, la leche es el mejor alimento demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente lo previenes de enfermedades respiratorias, ¿cierto? Entonces, primero, mi texto no tiene coherencia, no tiene sentido, ¿cierto? Porque le faltan ciertas palabras. Ahora, ¿de qué trata mi texto o de qué visualizo que trataría mi texto? Es de la leche que nosotros le brindamos a un bebé. Entonces, en base a esa información, nos vamos a las alternativas. La leche Gloria, ¿será el mejor alimento para los niños? Donde madres demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con esa leche, lo previenes de enfermedades respiratorias. ¿Tendrá coherencia? No, Miss. No. No tiene coherencia, ¿cierto? Ahora, la leche de fórmula es el mejor alimento para bebés. Investigaciones demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con tal leche, lo previenes de enfermedades. ¿Esa tendrá sentido? Cuando yo lo leo, Tampoco, Miss. No, No, Miss. contextualmente no tiene sentido, pero literalmente sí, cierto. ¿Por qué? Porque yo lo leo y sí guarda sentido al momento de pronunciarlo, pero no se basa en la realidad o en algo objetivo. ¿Ya? Sí. Ahora, la leche materna es el mejor alimento para bebés. Estudios demuestran que si alimentas a tu bebé exclusivamente con tu leche, lo previenes de enfermedades respiratorias. Todavía. ¿Esa es nuestra alternativa correcta o no? Sí, Miss. Esa sería nuestra alternativa La sé. correcta, la C, porque tiene sentido y coherencia contextual. ¿Ya, chicos? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quizás no me hayan comprendido? Está todo bien, Miss. Todo claro. Muy bien. En base a lo que ustedes les acabo de explicar, ¿ya? ¿Ya? En base a lo que... Ay, se me salió. En base a lo que les acabo de explicar, vamos a desarrollar estos ejercicios a modo de práctica. Sí, yo voy a ir pasando cada 2 minutos para que ustedes lo puedan desarrollar estos ejercicios. ¿Ya? A ver, ¿logran visualizar mi pantalla? No, Miss. Ya, a ver, ahí. Este ejercicio 2 no lo desarrollé porque está mal redactado, ¿ya? La uno sí. La uno le toman captura y para que lo desarrolle, ¿ya? Esa vamos, y esta, ¿ya? A ver, unos minutos les doy para que lo puedan desarrollar ustedes solos y verificar los criterios.
Muy bien, a ver. A ver, Yuleisi me dice el primero y Corina me dice primero la B y el segundo la E. Mis, apagamos micros, por favor, si no deseamos participar. Yulisa, o iniciamos contigo en todo caso. Sí, Miss. A ver, Yulisa, contigo iniciamos. Léeme primero la primera oración sin completar las palabras e indícame a qué se refiere o de qué crees que esté hablando ese texto. Es a partir de los primeros de su existencia que que el ser humano ya siente la necesidad de darse a conocer. ¿De qué está tratando? ¿Cuál es el contexto de la oración? Está nos quiere decir que puede ser de un ser nacido, desde el momento que No, ya no, no. ¿Cuál es existe. el contexto de la oración? Antes de completarlo. ¿Cuál es el contexto? ¿De qué tema está desarrollando? ¿O a qué crees que se refiere? Se está refiriendo a un bebé, puede ser, o un ser humano. ¿Mm? No, a ver, cuando yo les pregunte el tema de la oración, ustedes tienen que definir referente antes de completarla. Si me dice que es a partir de los primeros de su existencia que el ser humano ya siente la necesidad de darse a conocer. Entonces, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando una característica de cómo el hombre inicia, Está sucio. No. de cómo inicia el ser humano en la vida, ¿cierto? Entonces, a partir de ello yo completo. ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta? ¿La B? A ver, es a partir de los primeros momentos de su existencia, ¿sí? Que el ser humano ya siente la necesidad de expresarse, coma, de darse a conocer. ¿Guarda sentido o no guarda sentido? Sí, mis guarda sentido. Sí, guarda sentido, ¿cierto? Muy bien, excelente. Siguiente oración. Dice, constatar las que supone alterar el estudio con él es fácil siempre que ambos se ejecuten y consciente y responsablemente. ¿De qué nos estaría hablando ahí? Chicos, a ver, ¿quién lo completó? ¿Nadie? A ver, constatar las que supone alterar el estudio con él es fácil siempre que ambos se ejecuten consciente y responsablemente. ¿Será faltas? ¿Constatar las faltas que supone alterar el estudio con el comercio? ¿Tendrá sentido? No, ¿O mis. constatar las deficiencias que supone alterar el estudio con el sentimientos? Esa, por ejemplo, no tiene nada que ver porque estoy hablando en forma singular y esa alternativa está en plural. ¿Cuál será? La A B, ver, mis. La profesora, Con- contestar las ventajas en su alternativa de estudio con el trabajo. Es fácil, siempre ambos se ejecuten consciente y responsablemente. Exacto, ¿ya? Entonces es la B, ¿ya? Ahora, no revisar el propio nos abocaría a una vida de nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. ¿A qué se refiere? No revisar el propio.
Acto, cuerpo, cerebro, pensamiento. Cuerpo, Miss, puede, la B, Miss. Nos abocaría a una vida de enfermos. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. La No. M. La E La dice, no E. revisar el propio pensamiento nos abocaría a una vida de autómatas. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los autos. ¿Cierto? Autómatas hace referir a la autonomía. ¿Ya? Ahora, no revisar el propio acto nos abocaría a una vida de dementes. Nuestra existencia se reduciría a la simple repetición de los actos. Esa guarda mejor sentido. ¿Ya? Porque un demente realiza constantemente lo mismo. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, ¿verdad? Muy bien, ya que no hay respuesta alguna, nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho.